en el juego de ayer jugando, ¿no? Estuviera ahí o estuviera en las grandes ligas. Porque es mucho, yo creo que, no voy a decir más fácil, pero hay más peloteros profesionales y más golfistas profesionales que son debidamente remunerados por su trabajo que en el automovilismo. Ujú, Yo me ujú. acuerdo en una oportunidad estuve en el ranking de los 50 mejores pilotos del mundo, fue no sé si en el 2009 o así, Increíble. y yo no ganaba prácticamente nada. Y tú puedes estar en el ranking de golf en los mejores 200 del mundo y te estás ganando $500,000 al año. Entonces, ese realmente es el problema con el automovilismo, es que los costos son tan altos y que alguien tiene que cubrir esos costos. Y entonces normalmente siempre son sponsors que van asociados a los pilotos o vienen los pilotos. Hoy en día está mucho más de moda el tema de ser piloto de algún equipo, piloto junior de algún equipo de Fórmula Uno. Ujú, ujú. En mi época eso no estaba disponible. Había un equipo prácticamente que era Renault y después se sumó Red Bull que creó la academia, pero en mi época tenías que ver y buscarte la vida para ver cómo establecer contacto con un equipo de Fórmula Uno, porque no había Y redes además estás sociales tampoco. poniendo en riesgo tu vida. Debería ser mejor pagado o mejor, digamos, no sé si existe la palabra, patrocinado, te iba a decir Claro. esponsoreado, patrocinado, Es que sobre lo todo en los ves en niveles el que van fondo, subiendo, ¿no? si tú ves el patrocinio que cuesta, por ejemplo, una Fórmula Uno, ¿cuál es el promedio que paga, que lleva un piloto en patrocinio a la Fórmula Uno? Puede oscilar entre 15 millones y 25 millones, depende del piloto y depende también el potencial que debe sumar puntos. Pero esos 15, 20 millones, si fueras futbolista o si fueras pelotero, esos van para tu bolsillo. Pero como como tienen que Claro. ir a un equipo donde tienes que pagar neumáticos, tienes que Sí. pagar motores, los costos son sumamente altos, tienes eh, fábricas con 200, 300 empleados, todos esos costos hay que cubrirlos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que Ujú. también los costos que tienen los equipos de Fórmula Uno son mucho más altos de lo que puede tener un club de fútbol o Ujú, un club ujú. de béisbol. Ese también es el problema. Vamos a ir a un corte y cuando Entendí, claro. volvamos me encantaría hablar de lo que ha sido la experiencia del GT Challenge de las Américas, porque claro, hay una experiencia de todas maneras acumulada por ti, hay ya también una sabiduría que te da esa experiencia que está dando frutos en otro tipo de retos, en El Salvador, por En ejemplo, Costa Rica. en Costa Rica, y queremos conversar de eso. Vamos a irnos al corte musical y ya venimos con Speedy. Seguimos Ando- conversando con Speedy González, piloto venezolano, Rodolfo Speedy González, para decirlo como es, Sí, claro. con nombre, con el apellido y además Y con el su apodo. sobrenombre. Sí. O- Habíamos dejado la pregunta de que después de toda esta experiencia acumulada de la que nos has estado conversando y estas dificultades, finalmente ahora en el GT Challenge de las Américas te está yendo muy bien y queríamos que explicaras un poco a la audiencia cuál es la diferencia, en qué consiste este tipo de reto. De carreras, exacto. Bueno, ahorita realmente he estado corriendo en varios campeonatos. GT Challenge efectivamente es uno de ellos. También estuve corriendo en el Campeonato Británico de Resistencia, el Britcar Endurance y en el Supercar Challenge de Europa, ¿no? Esos campeonatos los europeos están enfocados más en una carrera de prototipos de todo tipo y mezclado con gran turismos. El GT Challenge es netamente Gran Turismo, pero dentro del Gran Turismo hay carros que son más rápidos y carros que son más lentos. Por ejemplo, Ujú, tenemos los GT3, McLaren, los McLaren, Mercedes, ujú. Lambo GT3. Hay un Lambo del Super Trofeo que es un GT3, pero un poco más lento por el tema de las pastillas de freno. Luego están los GT4 que tienen un poco menos potencia, tienen menos aerodinámica y nosotros corrimos en un carro hecho por un fabricante venezolano, Viaggio Parisi, con un Mustang en la categoría que se llama Stock Car V8, que básicamente es un chasis estándar con carrocería puede ser de Ford o de Lexus o de Chevrolet, con un motor V8 6.3 litros LS. Y corrimos con ese carro en Panamá y corrimos en Costa Rica. Tuvimos podium en las dos carreras, tanto en Panamá como en Costa Rica. Qué bueno. Llegamos de tercero en las dos carreras, luchando con los Gran Turismo, con los GT3, que son más rápidos que nosotros, porque para darte una idea, el carro que estábamos corriendo es como un NASCAR, pero con alerones. Entonces, Wow. no es tan, tecnológicamente no está tan ahí arriba como lo que puede ser un Mercedes que tiene ABS, que tiene control de tracción,
y tiene más aerodinámica. Y aún así con eso, pues estuvimos luchando contra ellos, ¿no? De hecho, en Panamá lideramos la carrera brevemente. Defendí a muerte lo que pude, pero es que al final era, era cuestión de tiempo que me adelantaran. Pero yo escucho Pero aún alerones y así para mí tuve es como que podio. va muy rápido con alerones, ¿o no? Alerones básicamente hace el trabajo que hace el ala de un avión, pero al revés. En vez de levantarte, lo que hace es pegarte al suelo. Para que no Mm, salgas volando, Entonces, un detallito. sí. Pero me llama mucho la exacto, atención exacto. que son, a ver, a diferencia de Fórmula 1, Fórmula 2, que uno ve que hay tanto lío para que no puedes pesar más de tanto, no puedes tener, o sea, digamos, la diferencia entre un vehículo y otro es muy difícil encontrarla, siempre los ingenieros están dándole la vuelta para ver cómo lo hace porque las limitaciones son muy particulares. En este tipo de carreras, pues hay varios tipos de GT que pueden competir el uno contra el otro, porque tú me estás hablando de McLaren y tú estás en un Sí. Stock Car Mustang. Sí, 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 eso es lo hermoso del campeonato, digamos, porque es un poco más estilo fuerza libre. Tú puedes ir con cualquier carro. Evidentemente hay ciertas categorías, está el GT3, que es como que el top, GTS Lite, que es como el parecido a un GT4, y luego están los Stock Cars, que es como la parte, y después le siguen los turismos normal que puedes encontrar un carro de calle como un Honda Civic o Mm, ujú. un Yaris o un Mercedes clase A y convertido en carros de turismo. Entonces, lo bonito de este campeonato es que corren varias categorías dentro en una sola grilla y son alrededor de 40, 50 carros por evento. Claro, y entonces nosotros habíamos terminado en Panamá, terminamos de tercero entre tantos carros y en Costa Rica también, las 3 horas de Costa Rica. Entonces, claro, la experiencia que tuvimos fue espectacular, ¿no? Ujú, ujú. Y pues este año estamos ya, la primera válida del GT de las Américas fue es este fin de semana. Lamentablemente no estaremos presentes porque mi caso es distinto, porque yo dependo, soy piloto profesional y dependo de los Gentleman Drivers. Gentleman Drivers son los pilotos que tienen patrocinio o que tienen aficionados que les gustan las carreras y como esta modalidad de carreras tiene que compartir el carro con otro piloto, Ujú, ujú. pues normalmente terminan contratando un piloto experimentado para compartir el carro con ellos. Entonces, este año, pues con el piloto que estuvimos el año pasado, hemos decidido buscar hacer unas carreras en Estados Unidos, que Ok. seguramente hacia los meses de mayo, junio, julio Ujú. estaremos ya concretando algo para hacer 2 o 3 carreras en el campeonato de prototipo de Estados Unidos. Entonces, eso va a estar Sí. interesante. Oye, pero qué bien todo lo que cuentas. Ahora, vamos por la Sí, parte personal, porque a mí me chismearon que cuando tú estabas chiquito, corrías con Lewis Hamilton y que tu mamá le hizo unas arepas a Lewis Hamilton, sí. pero no sé si todavía tienen contacto o ese contacto se perdió. ¿Cómo fue esa historia? Te quedan 2 minutos para Bueno, yo contármela. fui, la última vez que fui a Ajá. Silverstone, a un gran premio de Fórmula 1, me saludó, claro, él está muy ocupado, pero me saludó, me reconoció, Rodolfo, ¿cómo estás? Ahorita Ah, hablamos. Pero claro, Hamilton está así rodeado de gente todo el rato, ¿no? claro, claro. Pero efectivamente, el padre de Hamilton fue mecánico mío. La historia que él cuenta que hubo un momento de su vida donde su padre tuvo 3 trabajos a la vez para apoyar su carrera deportiva, es verdad. De hecho, uno de esos trabajos fue ser mecánico mío. De hecho, no solo comió arepas, sino que manejó mi karting. Y el papá lo subió a mi karting para demostrarme que yo no estaba yendo lo suficientemente rápido. Entonces Luis se subió y mejoró mis tiempos por vuelta de 3 décimas. Claro, yo me subo molesto y mejoro los tiempos. Él se vuelve a subir, los volvió a mejorar. Y al final del día quedamos ahí con 2 décimas de distancia, pero evidentemente yo muy molesto porque había sido más rápido que yo, pero fue más rápido que yo, un 7 veces campeón del mundo. Y sí, Claro, o alguna sea, vez está comió bien. arepa. No Claro. fue que agarró a un Sí. tipo de la calle y que, señor, por favor, se monta en el kart y me le gana 2 décimas a este niño para que No, entienda. pero tú O sabes sea, que Lewis Hamilton no ha corrido la autopista Gran Cacique Huacaipuro, jefe de jefe, ni jefe. se ha lanzado a la regional del Ni la centro. Regional Centro, ni la Caracas La Guaira. Cuando él la supere, la conquiste, hablamos con él. No, Esa mentira. la corrí yo. Ajá. Oye. No, pero yo corrí la Francisco Fajardo. Ah, o sea, Ah, era cuando era Francisco Desde la Fajardo. Mercedes, Bueno, claro, esa que te yo estamos no sé hablando, si Gran debería Cacique decir eso, Guaycaipuro, pero jefe de jefe, esa era Francisco Fajardo, sí. Speedy. Tienes que aprender a decirla sí, pero completa. yo picaba. Ah, qué Entonces, bonito. claro,
Lo que pasa es que yo iba a Venezuela y me prestaban siempre un carro, un Renault Megane, Ajá. ¿no? Entonces yo me presentaba con mi cara de niño, 18 años, con mi primo, y entonces, claro, teníamos 500, 600 mil bolívares, que no era suficiente para invitar a Porque una si tú chica se a andaba cenar. un Optra, no llega, Este es pero ni al este Parque es de del los que me Este. sacó real a mí cuando yo picaba, que Ah, venían con ¿tú cara también? inocente, Ah, que venían con bueno. cara inocente, en mi caso era con el ritmo, con el Fiat Ritmo. Tenemos que cerrar esto, pero Speedy, tenemos una conversación pendiente, pues yo creo que tú me Sí. tumbaste real a mí. Tú me hiciste el hustling de, yo le gano a este niñito. Lo del Megane me estoy acordando, yo tengo un Renault GTL. Está Speedy me bien. tiene que ver a mí manejando. Posiblemente, es que después de 2 veces no me dejaron picar más. No, claro, te agarramos Tú el me tumbado. tienes que ver manejando para llegar a tiempo de la radio al canal. No, nadie Sí. te ha visto Estás nunca loco. llegando a tiempo a ningún lugar. Vamos al corte. Gracias, Speedy González. Mucha suerte. ¿Sabías que en Venezuela